Hola, mi nombre es Rafael Barrera Joachín, soy estudiante de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia y estoy actualmente cursando el noveno cuatrimestre. Hoy vamos a hablar sobre las bases teóricas de la medicina interna 1 y el tema es trastorno del aparato respiratorio. Mi tutor es el doctor José Murguía Magaña y estamos a 5 de febrero del 2023. A manera de introducción, podemos decir que la respiración es una acción inherente a los organismos en la Tierra. Por un lado, permite la inspiración, que es llevar oxígeno a todo el cuerpo, es decir, a todas las células, y por otro lado, la expiración del dióxido de carbono, el cual es un desecho tóxico del organismo. Esto permite el desecho de microorganismos patógenos. La respiración se da en dos partes. La respiración externa, que no es más que la entrada del aire al organismo y del intercambio con los tejidos, y la respiración interna, la cual es la utilización de este oxígeno en todo el cuerpo. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? 1. La inhalación y la exhalación son la ventilación pulmonar, eso es respirar. En la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de las cavidades nasales y bucal, o sea, la nariz y la boca. Se desplaza a través de la faringe, laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma vía. 2. La respiración externa intercambia gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho a través del proceso denominado respiración externa. Este proceso tiene lugar en cientos de millones de sacos microscópicos denominados alveolos. 3. La respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El torrente sanguíneo lleva oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura y el dióxido de carbono se difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y el plasma. 4. El aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonidos. La fonación es la creación de sonidos mediante estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa por los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, músculos en la laringe mueven los cartílagos aritenoides. Y número 5, la olfacción u olfato es una sensación química. El proceso de la olfacción comienza en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a receptores del sistema nervioso en los cilios y las activan. ¿A qué denominamos respiración? Bueno, este proceso no es más que por el cual los seres vivos pasan. El objetivo es mantener vivo el organismo por medio del intercambio del dióxido de carbono por oxígeno. Además, para los seres vivos aeróbicos, estos pueden mantener sus funciones vitales activas y necesitan realizar este proceso que es el intercambio de oxígeno por el dióxido de carbono. ¿De qué manera influye la caja torácica en la respiración y qué otros elementos intervienen? Bien, la caja torácica tiene sus propias características elásticas y viscosas, similares a las de los pulmones. Incluso, si los pulmones no estuvieran presentes en el tórax, seguiría siendo necesario un esfuerzo muscular para expandir la caja torácica. Cuando el diafragma se contrae y se desplaza hacia abajo, la cavidad torácica se agranda, reduciendo la presión en el interior de los pulmones. Para igualar la presión, entra aire en su interior. Cuando el diafragma se relaja y retorna a su posición, la elasticidad de los pulmones y de la pared torácica empujan el aire hacia afuera de los pulmones. Puntos esenciales de la mecánica ventilatoria. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. 1. Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Y 2. Mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro
anteroposterior de la cavidad torácica. Esto sucede durante la inspiración, la cual aquí la contracción del diafragma tira hacia abajo de la superficie inferior de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprimen los pulmones y expulsa el aire. A manera de conclusión, podemos decir que la respiración es un proceso muy importante en los seres vivos, desde los microorganismos hasta los organismos superiores como los animales y los vegetales. En el caso de los animales se realiza por medio de pulmones, cuando son terrestres, y en los peces la respiración es por medio de branquias. Por ejemplo, los árboles realizan la respiración por medio de las hojas. Y los seres humanos, la respiración es el intercambio del dióxido de carbono por el oxígeno y se da de dos formas, la respiración externa y la respiración interna. Existen mecanismos para los que se realiza el intercambio gaseoso en el cual se dan los pulmones que se encuentran cubiertos por las cajas torácicas, que es la que los protege de daños externos y juega un papel muy importante en la respiración. Gracias por todo.